Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor, la gloria a nuestro Padre Celestial por un día maravilloso, por un día hermosísimo que nos regala a ti y a mí para compartir esta palabra juntos y sobre todo porque tengo el compromiso que el Señor me ha dado y es impartir un mensaje a tu vida y ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome para dirigir esta palabra conforme a su presencia, conforme a su voluntad, conforme a su espíritu. Amén. Yo quiero el día de hoy hablar sobre conociendo la unidad de un solo sentir, conociendo la unidad de un solo sentir. Necesitamos estar hoy en día como iglesia en un solo sentir. Por ejemplo, saber y entender qué quiere Dios y para qué quiere Dios, lo que nosotros estamos sintiendo y lo que nosotros estamos en este momento orando, intercediendo o recibiendo una palabra. Es importante estar en la unidad del Espíritu. Es importante estar en un solo sentir para saber qué es el deseo del corazón de Dios. Entonces, quiero resaltar aquí realmente cómo realmente Jesús quiso impartirle un mensaje a sus discípulos de confianza, pero nos resalta la Biblia que Pedro no estaba en el Espíritu. Pedro no estaba en ese momento entendiendo lo que Jesús le estaba hablando. ¿Por qué? Porque realmente Pedro estaba en la carne. Y estamos viendo que en ese momento lo que resalta allí a través de la palabra que ya voy a leerle para que me entiendan, es algo que le pasa a muchos hermanos, a muchas hermanas, a la hora del pastor, la pastora, a la hora de Dios quererle revelar, a la hora de Dios quererle dar una profecía, a la hora de Dios quererle impartirle una palabra, en lugar de estar en el Espíritu para que entiendan, para que disciernan, para que puedan comprender, no pueden porque están en la carne. Y si están en la carne, a la hora no, a la hora de querer comprender lo que Dios quiere hacerles entender, van a estar más en las emociones y van a estar más influenciados por las obras del enemigo que la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces vamos a Mateo 16, verso 21, donde leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. Resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No estaba en ese momento Pedro en la unidad del Espíritu, no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, no estaba comprendiendo lo que Jesús le estaba hablando. Una de las cosas que vemos aquí es que Jesús les está revelando algo que todavía no está aconteciendo, algo que se aproximaba. Y una de las cosas que me llama la atención es que le dice: mira, es necesario que yo vaya a Jerusalén a padecer mucho con los ancianos y los principales sacerdotes. Para Jesús no era fácil en aquel entonces levantarse con autoridades, personas que, por ejemplo, aparentemente eran personas importantes en la sinagoga, como los principales sacerdotes y como los ancianos, que se sabían la Torá, que se sabían las escrituras, que sabían toda la ley. Pero como ellos realmente no sabían lo que realmente era reconocer al Mesías, vemos aquí que la religión era lo que estaba habitando en aquel entonces, en el tiempo de Jesús. Entonces Jesús sabía que a la hora de él llegar y a enfrentar a los ancianos y a los principales sacerdotes, estas personas iban a estar rebeldes, iban a estar incómodo con las visitaciones, con las palabras, con los mensajes que Jesús iba a hacer. Y más allá, más aún cuando Jesús impartiera lo que era
prodigios, señales, sanidades, todo lo que Jesús hacía y lo que hizo a través del mundo. Entonces, todo eso le iba a acontecer para poder después que lo mataran al tercer día el resucitar. Y le está comunicando, le está revelando, le está profetizando y le está dando un mensaje a sus discípulos para que estén claros, para que estén entendidos en los tiempos, para que comprendan, para que disciernan que todo era necesario, que nada de eso él podía sobrepasar o sobresaltar, sino que tenía que experimentar aquel dolor, aquel rechazo, aquel enfrentamiento tan fuerte y tan duro, de ir a la cruz, de experimentar los golpes y todo eso. Pero vemos la actitud de Pedro. Y yo quiero resaltar aquí porque Jesús en ese momento no le dice a Pedro, le dice lo que está habitando en Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque Jesús trató así a Pedro, a uno de sus discípulos, porque en lugar de aceptar, en lugar de en ese momento estar en el espíritu, en la unidad de aceptar y decir, oye maestro, esto va a ser difícil, oye maestro, esto no va a ser fácil, pero es necesario. Yo sé que realmente tú eres el que va a experimentar todo esto, tú eres el que va a vivir esto más difícil que nosotros, pero yo sé que es necesario y tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Sé que no es fácil, sé que tienes que vivir esto. O sea, no le dio una palabra de aceptación de la unidad del espíritu, sino que le da una palabra con emoción de rechazando lo que Jesús tenía que pasar y acontecer. Entonces inmediatamente Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque Jesús sabía que quien estaba hablando en la boca de Pedro no era Pedro, sino la influencia que tenía Pedro. Y así hay muchas personas, en lugar de comprender el consejo, la palabra, la profecía, lo que Dios les está impartiendo, y en lugar de estar en el espíritu, están en las emociones. No me gusta como ella me habla, no me gusta como ella me dice, no me gusta como ella me aconseja, no me gusta como el pastor dijo esto, no me gusta como fulano de tal dice esa profecía no me gusta, esta palabra no me gusta, esto es por lo otro, ay pobrecito fulano, ay pobrecito perencejo, ay pobrecito yo, ay pobrecito lo otro, porque realmente en lugar de estar en la unidad del espíritu, en la madurez de aceptar la corrección, el mensaje o el consejo, o a la hora de Dios impartir una profecía a tu vida, están más en la carne, en las emociones, que en el espíritu. Y es importante que nos levantemos en este tiempo a estar en la unidad del espíritu, porque si estamos en la unidad de un solo sentir, de un solo cuerpo, de un solo espíritu, nosotros vamos a tomar las cosas a la manera, no con sentimiento, sino a lo espiritual. Si Pedro hubiese estado en el espíritu, hubiese estado en la unidad con el espíritu, con Jesús, hubiese en ese momento aceptado que era necesario y hubiese entendido lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cuántas personas Dios quiere darle un buen consejo o revelarle, mejor dicho, cosas profundas, cosas grandes, pero realmente a la hora de Dios no les dice nada porque realmente no están en el espíritu, están más en las emociones? Y si es algo peligroso para nosotros es estar en la carne y estar en las emociones, porque las emociones van en contra de lo que siempre el espíritu quiere hacernos entender a nuestra vida. Las emociones es lo más peligroso porque nos lleva a nosotros literalmente siempre llevarle la contraria a Dios en lo que quiere. Ay, pobrecito Jesús, vaya a la cruz. Ay, pobrecito, no lo dijo porque era bueno, lo dijo porque le iba a hacer piedra de tropiezo con el consejo que le estaba dando a Jesús en ese momento. Y es por eso que uno muchas veces se tiene que cuidar la voz, los oídos, quise decir, los oídos de personas que realmente uno discierne que están más en la carne que están en el espíritu, porque a la hora de hablarte, a la hora de darte un mensaje, o a la hora de darte una profecía, o a la hora de darte un consejo, tú disciernes en ese momento que te son piedras de tropiezo, y tú dices, no, esta persona me es piedra de tropiezo, esta persona no estoy para escucharlo. ¿Por qué? Porque soy arrogante, porque soy altiva, porque eso, no es que somos altivas, sino que realmente no son piedra de tropiezo a la hora de
de uno obedecer y hacer la voluntad de Dios. Jesús tuvo que mandar a callar a Pedro. Jesús en ese momento nos damos cuenta que no le gustó lo que Pedro le dijo. ¿Por qué no le gustó? Porque Pedro no estaba en un solo sentir. Le estaba haciendo piedra de tropiezo para la voluntad y la obediencia que él tenía hacia su Padre. Y así hay muchas personas que uno va a tener que mandar a callar, que uno va a tener que mandar a decirle y dejarle muy claro las cosas como son, porque no estamos aquí para estar perdiendo el tiempo en las emociones, ay que esto, ay que lo otro. No estamos para vivir en las emociones, estamos para vivir en el espíritu, estar en un solo sentir y entendernos y estar en la unidad de lo que estamos viviendo y experimentando. Es tiempo de soltar las emociones, es tiempo de soltar las emociones, te dice Dios. Es importante que entendamos que Jesús le estaba impartiendo una palabra a sus discípulos en ese momento, una palabra de revelación para que ellos pudieran apoyar a Jesús en ese momento. Pero nos damos cuenta que Pedro no quería apoyar a Jesús porque sus emociones le estaban siendo piedra de tropiezo. Una de las cosas que nos damos cuenta aquí es que Jesús se molesta porque en lugar de escuchar un mensaje o un consejo o algo edificante que le diga, wow, Señor, ese día va a ser fuerte, ese día va a ser difícil, pero nosotros estamos aquí, nosotros te vamos a seguir. Hubiese sido otra cosa, pero le dice, ay, pobrecito, no vaya, porque vas a ir a la cruz, porque vas a ir a enfrentar a esta gente, porque vas a decir esto, porque va. Entonces Jesús diría en su mente, me hubiese quedado callado, no le hubiese dicho nada. Hay personas que realmente a veces uno se arrepiente de ahora de revelarle, de querer compartirle algo que Dios le ha dicho a uno. ¿Sabes por qué? Porque actúan en ese momento de la manera emocional y no actúan en el espíritu, como uno espera, como uno anhela, como uno desea. No porque uno sea más espiritual, no, sino que uno necesita muchas veces, como Jesús, desahogarse, decirle, contarle algo a alguien que uno dice, oye, estás preparada para contártelo, estás preparado para este misterio, estás preparado para esto que Dios me reveló, es difícil esto, lo otro, pero vamos a escudriñar la palabra. Pero a la hora de uno poder impartirle una palabra, están como Pedro, están influenciados por Satanás, están en la carne, están distraídos, están fatigados, están afanados, están pensando en plata, están pensando en una casa, están pensando en dinero, están pensando en deuda, están pensando en cosas. Y tú dices, mira, no puedo porque está mucho en la carne, está muy distraído, está muy distraída. Entonces, Migdeli, no, que eres muy espiritual, no es que sea espiritual, es que a Jesús le pasó con Pedro. Y si a Jesús le pasó con Pedro, ¿cuántos pastores, cuántos profetas, cuántos ministros estarán en esta lucha queriendo contarle a uno de sus discípulos, a uno de sus hijos espirituales, a uno de sus hijos espirituales, y no le están entendiendo porque están más distraídos, están más en la carne que en el espíritu? Necesitamos estar en la unidad de un solo sentir. Para eso Dios nos puso. Cuando estaban en el tiempo de Pentecostés, dice la palabra que ellos estaban en un solo sentir, en un solo espíritu, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron lo mismo. Unos hablaban en lengua, otros danzaban, otros cantaban, otros adoraban, porque realmente estaban en la misma comunión. Porque no, tú te imaginas que uno diría, ay no, ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí están todos reunidos, déjame irme, me salgo de aquí, de este lugar, y voy a, no sé, a hacer mercado, porque de aquí que venga el Espíritu Santo. El otro es verdad, déjame ya lavar la casa, porque tengo días sin lavar la casa. No, ellos todos se quedaron reunidos, todos esos días esperando la promesa del Espíritu Santo como le había prometido Jesús. Entonces, por eso, porque estaban en un solo sentir, pudieron recibir todo lo mismo. Hay personas que no están recibiendo lo que el Espíritu les quiere dar, revelaciones, visiones, cosas misteriosas, cosas que Dios quiere revelárseles, porque realmente están como Pedro, más influenciados por el enemigo que por el Espíritu. Pedro en ese momento Dios se lo dejó muy claro: apártate de mí, Satanás. ¿Sabes por qué?
porque Jesús entendió que quien le estaba hablando en ese momento ni siquiera era Pedro. Fíjate tú que Jesús no le dice, mira Pedro, ¿qué te pasa? ¿Cuál es ese consejo? Mira Pedro, ¿por qué hablas así? Mira Pedro, ese pensamiento viene del enemigo. No, le habla directamente a Satanás, porque le habla directamente a Satanás, porque quien estaba hablando por la boca de Pedro no era Pedro, era Satanás. ¿Cuántas personas Dios está queriendo revelársele, manifestársele, pero están como Pedro? Entonces yo quiero el día de hoy resaltar a través de esta palabra que el Señor me hacía entender, conociendo la unidad de un solo sentir. Necesitamos estar en un solo sentir, en un solo espíritu para discernir, entender lo que Dios nos habla, lo que Dios nos quiere revelar, lo que Dios nos quiere decir. Una de las cosas que realmente en este tiempo las personas no están en un solo sentir, en un solo espíritu, porque hay muchas personas distraídas, hay muchas personas en la carne, hay muchas personas afanadas, hay muchas personas con el teléfono en la mano todo el día, no escuchan, no entienden en ese momento lo que Dios quiere hablarle, no se apartan por un momento a estar a sola para ver qué quiere hablarle a Dios. Mira, yo siempre le digo a las personas que Dios pone en mi vida, yo les digo, mira, cuando tú vas a la iglesia, tú no vas en ese momento para que Dios te hable nada más. Tú no vas para que cuando el pastor ore tú sientas. Tu culto comienza en tu casa. Tu culto comienza en la intimidad y en el secreto. Cuando tú vas al ministerio donde Dios te colocó, tú vas no nada más a que te llenen, tú vas a abordar y a darle a Dios lo que ya tú recibiste en el secreto. Cuando el pastor, la pastora se levante en ese púlpito, tú no vas a que Dios te hable, tú vas a que Dios te confirme lo que ya Dios te habló en el culto que comenzó en tu casa, para que estés en un solo sentir, para que estés en una sola comunión, para que tú estés en un solo espíritu, que cuando Dios esté hablando a través de ese hombre, a través de esa mujer, tú digas, wow, Señor, esto tiene que ver con lo que me hablaste el miércoles. Wow, Señor, esto tiene que ver con lo que me dijiste esta madrugada. Esto es lo que yo anoté para que tú le dijiste, para que yo le dijera a fulana el sábado. Señor, gracias porque me estás confirmando. Hay personas que van a la iglesia y van, ay, Dios no me habló, Dios no me llena, Dios no me toca, Dios esto, ese pastor como que no sé qué le pasó, a este pastor. No serás tú la que realmente vas, es para que Dios te llene cuando tú eres el que tienes que empezar en el culto, tu intimidad, tu relación, que cuando te impartan un mensaje tú dices, wow, gracias, pero esta palabra Dios me la está confirmando, no me la está dando, porque ya Él me la había dado en el secreto. La unidad del Espíritu es muy importante. Se me viene a la mente cuando Jesús fue a la transfiguración, que subió con Pedro y si no me equivoco, el otro era Jacobo, si no me equivoco. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, que mientras que Jesús estaba en la transfiguración de aquella nube que lo cubrió, que Elías y Moisés estaban allí, dice la palabra que Pedro, que cuando Jesús empezó a hablar con ellos, que ya en ese momento entran como la realidad de la naturaleza humana, dice la palabra que Pedro empezó a hablarle y le dijo, Señor, nos quedamos aquí, hagamos una enramada en este lugar. Mira lo que me enseña el Espíritu Santo en este momento. Pedro estaba tan en la carne que Pedro no estaba entendiendo lo espiritual que estaba la atmósfera en ese lugar, lo sobrenatural que Jesús estaba experimentando a nivel celestial en ese momento, que Pedro estaba hablando incoherencia en un lugar que había una atmósfera tan profunda. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Pedro andaba tan distraído, tan en la carne, que Pedro no sabía en la atmósfera que Jesús lo metía. Y así muchas personas, uno queriendo meter en atmósfera o en las profundidades a personas que realmente no entienden lo que está Dios presentándole o queriéndole manifestársele. Por ejemplo, él le dice, ¿será que hacemos una enramada para quedarnos aquí? Una enramada era como una casita,
una chocita, para ti, uno para Elías, una para cada uno de nosotros, o sea, hablando de incoherencia. A veces uno habla con personas y uno le quiere dar profundidad y uno le quiere dar un mensaje, una revelación, un misterio, y lo que están es hablando como Pedro tontería, están hablando cosas que no tienen sentido en un momento de a la hora de uno impartirle un misterio, y así no provoca hablar con alguien. Así no provoca impartirle algo, porque realmente tú dices, no, yo hablando de un misterio que Dios me dio, que Dios me habló, y hablándome de esto. Entonces yo digo, Dios mío, definitivamente, por eso es que Pedro tenía que negar a Jesús. ¿Sabe por qué lo negó? Porque tenía que haber un antes y un después, porque cuando él niega a Jesús hubo un arrepentimiento. Hubo un antes y un después para él poder ser el pastor del ministerio de la iglesia de Jesús. Entonces nos damos cuenta que Pedro era muy emocional. Pedro siempre andaba mucho en emociones, y nosotros no estamos para vivir como Pedro en emociones. Nosotros estamos para vivir en el Espíritu. Nosotros estamos para levantarnos a estar entendiendo, discerniendo los tiempos, lo que Dios nos está hablando. Que cuando Dios tenga la confianza de decirte algo, tú no vas a estar llorando, ay no, porque Dios me reveló que fulanito va a tener este proceso ahí, y te pongas a llorar, no, sino que cuando Dios te revele eso, tú tengas la madurez y tú dices, wow, Señor, si esto va a ser para que esta persona cambie, bueno, dale, porque es verdad, tienes razón. Eso es una persona madura, que cuando Dios te revele algo, tú dices, wow, Señor, esto está difícil, pero no importa, Señor, porque esto va a acontecer porque tú vas a glorificarte. O sea, una persona madura, Dios no quiere gente ñeca, gente ñoña, gente como un niño. Nosotros no estamos para recibir, como le dijo Pablo a una de las iglesias, les tuve que hablar como a niños pequeños porque no me entendían, porque no han crecido. Es importante que nosotros nos levantemos a no ser como niños, sino a ser ya en este tiempo maduros, para que darle la confianza a Dios de que hay alguien aquí en la tierra, de que podemos escucharle y guardarle el secreto, que podemos escucharle e impartir el mensaje que Dios quiere conforme a lo que Él quiere que nosotros les entreguemos. Pero para eso necesitamos estar en la unidad de un solo sentir, de un solo espíritu. ¿Tú te imaginas que en ese momento Jesús diría, yo recibiendo este poder, esta transformación, esta transfiguración, esto tan fuerte que estaba aquí, que el Padre me estaba dando, esta sobrenaturalidad que estaba Jesús en ese momento, y Pedro hablando tontería en ese momento? Entonces ahí es cuando tú dices, oye, necesitamos gente madura para entender lo que el Espíritu quiere hablar. Y a pesar de todo, nos damos cuenta que Jesús lo reprendía, Jesús lo regañaba, pero no lo apartaba, lo dejaba, porque iba a llegar el tiempo donde Jesús no estuviera y él tenía que madurar. Y es importante que entendamos esta parte. Nosotros aprender a madurar, aprender a agarrar las palabras, agarrar esa profecía, agarrar los mensajes, agarrar lo que Dios nos está hablando, no en la carne, no en el... Mira lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, también de Dios, coheredero con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Me gusta mucho este versículo porque dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero aquí hay otro que dice en Mateo, en Efesios 4, 4 dice, un espíritu, un cuerpo y un espíritu, fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es un solo cuerpo, es un solo espíritu. Y para eso tenemos que entender que para Dios transmitirnos y darnos una palabra, nosotros tenemos que estar en un solo sentir, en una sola comunión. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios siempre nos aclara las cosas como son. Así como te puede hablar a ti, me puede hablar a mí. Y nos lleva a
misión, a un solo sentir, a un solo espíritu, a un solo cuerpo. Estamos aquí reunidos y estamos sintiendo la palabra y estamos aquí uno entendiendo con una sabiduría distinta, pero Dios nos está hablando con el mismo sentir, con una misma palabra, con un mismo espíritu, porque Él no es dos espíritus, es uno solo. Y entonces empieza a decirte a ti una sabiduría del mismo mensaje y a mí también. ¿Por qué? Porque es un solo espíritu. Entonces necesitamos estar en el espíritu para poder entender a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios nos quiere decir. Mira lo que dice Primera de Corintios 14:33. Me gusta mucho porque dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Supongamos, te entrego una palabra profética y Dios me dice y Dios me habla. Ok, tú recibes la palabra, gozosa, gozoso, tú la recibes, ¿verdad? Y tú dices, wow, quiere venir como la confusión de lo que te entregué. Viene Dios y te confirma por cualquier otra persona y te vuelve a confirmar y te vuelve a confirmar. Porque así como me habló a mí, te lo puede confirmar a través de muchas personas para que tú entiendas que Él no es de confusión, es un Dios de un solo sentir y que Él siempre nos da paz a la hora de impartirnos una palabra y hacernos entender lo que nos quiere hablar. ¿Cómo Jesús podía estar en paz, seguro y con la convicción de que Él podía pasar eso que iba a pasar? A la hora de ser difícil, es porque Él estaba en un solo sentir con su Padre, en una comunión. Si hay algo que nosotros tenemos que entender y comprender el día de hoy, es que el Espíritu Santo tiene una comunión con el Padre y con el Hijo. Ellos no se separan. Los tres trabajan en una sola comunión. Los tres trabajan en un solo sentir. Y la iglesia necesita trabajar como el Padre trabaja con el Hijo, como el Hijo trabaja con el Padre. Que entendamos que nosotros tenemos que estar en el Espíritu para comprender lo que el Espíritu nos quiere revelar, hablar, decir, estar en la unidad de un solo sentir para ver lo que le dice la hermana, el hermano me dice a mí, lo que me comparte Dios, yo le digo, yo le confirmo, Él me dice. Es importante estar en la unidad de un solo sentir, de un solo espíritu, porque Dios no es un Dios de confusión. Dice la palabra en Primera de Corintios del 2 al capítulo 2, del 9 al 16. Ante bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni ha oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras. Mira lo que dice. La cual también hablamos no con palabras, ya va, enseñadas con sabidurías humanas, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué Pedro no entendió a Jesús en ese momento? ¿Por qué Pedro no comprendió lo que el Mesías le estaba hablando? Y empieza con ser influenciado por Satanás y empieza en ese momento a transmitirle un consejo de las emociones, porque realmente estaba en la carne, porque dice acomodando lo espiritual con lo espiritual. Dios necesita entregarte muchas cosas a tu vida, hablarte muchas cosas a tu vida, pero tú necesitas estar en el Espíritu para comprender y tener la madurez que cuando Dios te imparte, te dé ese consejo, te dé esa profecía, te dé esa palabra, te dé esos misterios, tú no actúes como Pedro, sino que tú actúes espiritualmente, maduramente, y decir, sabes que Dios me está hablando, Dios me dijo esto, y vas a discernir qué hacer con lo que Dios te entregue, vas a discernir con lo que Dios te hable. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son para él locura, no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente, porque Pedro no tuvo el discernimiento y la madurez para poder entender a Jesús, porque estaba totalmente carnalizado, estaba en ese momento en la carne, estaba natural, y la gente natural no percibe lo espiritual, lo que el Espíritu le quiere hablar, lo que el Espíritu le quiere revelar.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado a nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesús tenía la mente del Padre. Jesús tenía su pensamiento alineado al Padre. Vuelvo y lo repito. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son unos. Ellos se comunican. Todo lo hacen en un solo sentir. Todo lo hacen en una sola comunión. Nosotros como iglesia tenemos que estar en un solo sentir para entender y comprender lo que Dios quiere hacer, lo que quiere decir, lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Cuando yo te imparto una palabra, cuando yo te doy un mensaje por medio de esta pantalla, tú lo que vas a decir en ese momento, wow, Dios me está confirmando lo que Dios me habló en el secreto. Wow, Dios me dijo esto en estos días y me lo está volviendo a confirmar. ¿Por qué? Porque ya tienes comunión, porque estás en un solo sentir, porque estás en una sola palabra. Imagínate que Dios te quiera revelar algo difícil, algo que realmente tú digas, wow, esto va a ser algo difícil para un familiar, para un sueño, una revelación, y tú te pongas a llorar y empiezas a tremecer, no, y en ese momento que Dios te quiera revelar algo de confianza, en lugar de estar maduramente para entender por qué Dios quiere hacer eso, seas piedra de tropiezo para Dios a la hora de Dios impartirte un mensaje, a la hora de Dios revelarte algo. Por eso necesitamos estar en el Espíritu, para nosotros no ser ni piedra de tropiezo para Dios a la hora de que Dios quiera contar con nosotros, de decirnos, hablarnos y revelarnos cosas misteriosas, ¿ok? Efesios 4:2 dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celeste. Aquí nos damos cuenta la manera que la palabra nos hace entender que Jesús no tenía lucha en ese momento, era con Pedro, sino con lo que estaba operando en Pedro. Era una influencia demoníaca, y nosotros tenemos que saber que cuando ese tío, ese padrino, ese abuelo, ese tío, ese hermano, ese vecino se te levanta, tú tienes que saber qué está operando ahí, quién es el que te está hablando. Porque si Dios te entregó una palabra, si Dios te entregó una profecía, si Dios te entregó una promesa, si tú cargas una palabra y viene el enemigo y te quiere hablar en contra de lo que tú sabes que tienes que vivir, experimentar, o lo que Dios te va a entregar, y te quiere desviar a lo que Dios te ha entregado, tú sabes quién está operando ahí, y te está haciendo piedras de tropiezo para que tú no alcances lo que Dios te quiere entregar. Acuérdate que Jesús en ese momento tenía que aceptar lo que era difícil de ir a la cruz. Era una promesa, era una profecía. Él estaba impartiendo eso a sus discípulos, pero tenía que vivirlo, tenía que experimentarlo. Pero viene en ese momento Satanás a usar la boca de Pedro para traer una mala influencia. Es por eso que no con todo el mundo uno tiene que contarle las cosas. Por eso que a no todo el mundo uno le tiene que decir las cosas, porque te pueden hablar en contra de lo que tú tienes que llegar, a lo que tú tienes que alcanzar, o a lo que tú tienes que experimentar, o a lo que tú tienes que recibir. Y tú dices, wow, pero si Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo esto, pero fulano de tal me está diciendo esto, siento un desánimo, me siento así, porque me siento de esta manera. Claro, porque realmente Satanás le usó la boca a esta persona, y esta persona fue influenciado, y ahí el enemigo está haciéndote traer un desánimo, un cansancio, la depresión, la ansiedad, la duda, una incomodidad, porque realmente no fue Dios el que te habló, porque Dios es un solo espíritu, y Dios siempre va a traer confirmación a lo que Él habla, a lo que Él dice. Fíjate que lo que a Pedro le estaba diciendo a Jesús en ese momento era en contra de lo que realmente le estaba hablando Jesús. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no se lo está, escúchame algo, no se lo está diciendo de mal manera. Se lo está diciendo sutilmente. Ay, pobrecito, maestro, tú no puedes ir a la cruz. Ay, sí, Mesías, imagínate si tú vas allí, no. Y si te va a acontecer eso, no se lo está diciendo mal. Mira la forma sutil que el diablo se estaba metiendo en Jesús. Jesús le dice, aquí yo estoy discerniendo que esto no es de Dios. Entonces es importante que estés en el Espíritu para que disciernas y entiendas cuándo es la voz de Dios y cuándo es de Satanás. Que aunque sea muy ángel de luz y muy sutil, tú dices, aquí no venga, porque yo sé que esto no viene de Dios, ¿ok? Necesitamos estar en la unidad del Espíritu para poder caminar en obediencia y para estar en un solo sentir y en una sola misión que Dios nos ponga, y que Dios realmente
pueda cumplir en nosotros lo que Él desea. Jesús tenía que ir a la cruz, Jesús tenía que hacer el propósito, lo logró por encima de Satanás y por encima de cualquier obstáculo. Y tú y yo estamos aquí para seguir lo que Dios nos dice. Si Jesús venció el mundo, nosotros también vamos a vencerlo, como dice la palabra. Levantémonos a estar en un solo sentir en el Espíritu para entender lo que Dios nos quiere hablar y para deshacer toda obra del enemigo en contra de lo que tú y yo cargamos. Bendiciones.